Qué gozo encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios en un tema que sin duda nos va a ayudar en esta hora difícil en la cual nos encontramos en el mundo. Vamos a recordar lo que Dios fue dando a través del tiempo para que estemos preparados para la venida de Jesús. Y muchas veces no entendemos esa realidad. Por lo tanto, ¿qué detiene el fin del mundo? Hay mucha gente que no cree acerca del fin. Y apreciados amigos, en este día tan hermoso en el cual vamos a poder estudiar la palabra de Dios y ver realmente la hora en la cual estamos viviendo, recordando muchas cosas que nos harán mucho bien y el llamado de nuestro Padre Celestial. Quiera Dios bendecirnos y acompañarnos. Ahora vemos allí, Dios revela la historia, solo Dios puede revelar la historia. Y nos acordamos de Daniel ante la corte, en ese momento cuando delante del monarca más poderoso de la tierra, él le habla de los imperios mundiales que vendrían y después hasta que la piedra que representa la venida de Cristo, ¿verdad?, la instauración del reino eterno de Dios, habría de terminar con todo. Y ahí vemos ahora entonces Babilonia, como tenemos allí visto, Babilonia que es un imperio que estaba formado por una potencia enorme, tenía edificios enormes, el río Éufrates que cruzaba su interior, tantas cosas para que realmente Nabucodonosor dijera, pero este imperio va a durar para siempre. Sin embargo, se terminó, como ya sabemos. No vamos a repasar las fechas ahora porque ya las conocemos. Allí luego le sigue el imperio de plata, representado por la plata, el pecho, ¿verdad?, de Medo-Persia. Pero Medo-Persia también tuvo su fin, tal cual decía la palabra de Dios. Le sigue el imperio de bronce, el vientre de bronce, de esa estatua que vio allí Nabucodonosor, y Daniel luego se la interpreta guiado por el cielo, guiado por Dios. Es notable, ¿verdad? También Grecia llegó a su fin y surge el imperio más grande y largo de la historia, como las piernas son más largas que todo el cuerpo, ¿verdad?, representada allí en la estatua de Daniel por las piernas de hierro. Roma, que usó las lanzas de hierro, los escudos de hierro en la guerra y por supuesto duró hasta el 476 de la era cristiana. Pero la Biblia decía que a partir de ese momento nunca más habría de unirse o venir un imperio mundial. Y esto no pasó hasta el día de hoy, ni pasará. Dios guía la historia, Dios dirige la historia en forma admirable, asombrosa. Por lo tanto, 1000 cosas pueden pasar en esta tierra, pero el Señor es el que dirige todo, ¿verdad? Hoy el mundo está dividido y cada vez más divididos. Los hombres luchan entre sí en forma terrible y atroz. No habrá un quinto imperio universal. Ahora qué bien, ¿verdad? Allí nos hace recordar simplemente de la terrible persecución de 1260 años, desde el 538 de Cristo hasta el 1798 de la era cristiana. ¿Por qué? El pueblo de Dios fue perseguido en ese tiempo, pero ya vamos a ver un poquito más acerca de estas señales de la venida de Jesús. Y tenemos ahí nación contra nación y reino contra reino. Así Cristo dijo, habló con claridad a sus discípulos de lo que había de acontecer. Pestes habrían de rodear la tierra. No hace falta que yo les hable mucho acerca de esto, porque sabemos que estamos en un mundo de pestilencias, en un mundo de enfermedades totalmente, ¿qué diríamos?, mortales en este mundo que llevan a la sepultura miles y millones de personas. Ahora bien, el hambre sería simultáneo, un hambre atroz. Y en realidad en este mundo, un mundo que realmente hay de un desequilibrio social y económico jamás visto, nos indica que el Señor está a las puertas. Por lo tanto, saben, amigos míos, qué grande es poder notar de que también los terremotos, la tierra habría de estremecerse. Y la tierra se estremeció siempre, pero más y más y más y más, hasta llegar la hora final de la historia, ¿verdad? Tal cual decía la palabra de Dios, desde el terremoto de Lisboa en adelante, hasta que hoy actualmente los sismógrafos nos avisan constantemente de los movimientos telúricos que ocurren por doquier en este mundo. Habrá inmoralidad en extremo en la hora final. Y bueno, ¿qué decir? Días como los días de Noé, antes del diluvio, Sodoma y Gomorra, Jesús dijo, el mundo estaría así. La inmoralidad habría de ser atroz antes que Él regrese a la tierra. En otras palabras, Dios no es que quiere que ocurran estas cosas. Él las predijo para que podamos entenderlas, lo que iba a pasar. El gobierno satánico traería eso mientras se aproxima el momento final de la gran controversia cuando Cristo va a intervenir. El mundo lejos de Dios. Casi ni se atreven a pronunciar la palabra de Dios, porque está lejos de Dios, no comprende las cosas eternas que tienen que ver con la salvación.
Jesús estaba con sus discípulos, Él les hablaba de estas cosas, mientras ellos escuchaban atentamente, pero saben, todavía le dio más señales que tenían que ver con el fin de la historia. Y dice así San Mateo 24, verso 29 en adelante. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es notable lo que dice allí, ¿verdad? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Habla de los 1260 años que veíamos recién, ¿verdad? Y que nos hacía recordar para que entendamos este pasaje de la palabra de Dios. Entonces iba a pasar señales que ya son astronómicas. Nada tendrían que ver, ¿no es cierto?, con el ser humano, sino que serían señales más allá del alcance humano. Y saben, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús, lo notable es que Jesús continúa diciendo esto en el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. O sea, después de esas señales, que son 5 señales, como vamos a ver recién, porque Dios mismo se las recalcó a Juan allí en Patmos. Allí entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, la venida de Cristo estaría, no dice el día ni la hora la Biblia, pero nos habla de las señales que muestran el fin en el cual nos encontramos. Juan estaba acá en el cautiverio, allí en Patmos, y repentinamente los cielos se abren y aparece esa gran visión que recalca el orden inclusive en que las señales astronómicas habrían de acontecer. Allí en el 6º sello, Apocalipsis 6, versículos 12 en adelante. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hay un orden impresionante. Entonces abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto. Y ya vamos a ver algo acerca de eso, de manera que continuamos leyendo ahora acerca del 5º evento que dice así. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. De manera que acá está hablando del día cuando Cristo regrese ya en gloria y majestad, y los elementos trastornados de la naturaleza por la presencia de aquel que es el omnipotente, el creador de todas las cosas. Ahora bien, son 5 y saben, vamos a repasarlos para entender solamente. El gran terremoto de Lisboa del 1 de noviembre del año 1755, y allí leemos algunas cosas que son importantes, ¿verdad? Que habla de lo que realmente causó. En realidad, vamos a leer, Alicia, un poquito. 10 millones de kilómetros cuadrados. Imaginémonos, 10 millones de kilómetros cuadrados alcanzó este terremoto, ¿verdad? Para que nos demos una idea simplemente. Europa, ¿qué más? África y América. Parece mentira, ¿verdad? Que realmente fuese de esta forma, pero es así. Porque Dios es un Dios de amor, que nos anticipa las cosas para que creamos y entendamos. Más, en 6 minutos murieron 100.000 personas aproximadamente, 6 minutos, unas 60.000 en un remesón atroz. Luego vino el maremoto encima porque las aguas se retiraron, volvieron, y aquella ciudad incendiada de Lisboa era el tiempo de la persecución, de paso, donde se prohibía leer la palabra de Dios en la tremenda persecución que había. Pero el Señor ya le ponía fin. Dios dirige la historia humana y saben, en realidad 100.000 personas murieron allí, y ahora vemos las olas de 20 metros de altura arrasaron, y el humo, Joel el profeta hablaba acerca de ese humo que se alzaría hasta los cielos, una figura para que hasta el mínimo detalle podemos entender que se cumplió. Y el siguiente evento, o sea, el segundo, sería el oscurecimiento del sol del 19 de mayo de 1780, como dice allí la palabra de Dios. En realidad es notable que nadie esperaba esto, nadie absolutamente, pero repentinamente el sol salió, y a las primeras horas del nacimiento del sol, repentinamente como mortaja cayeron esas tinieblas que Dios había indicado, y se cubrió de tinieblas todo el día, no se podía leer, los hombres desesperados. Las aves corrían de nuevo a sus nidos, los animales a sus establos,
había llegado a una hora muy particular. El profeta Isaías, ya en Isaías, en su capítulo 13, el verso 9, nos decía lo siguiente. Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Es notable que ya habla el sol y la luna, ¿verdad? Y ya Isaías, más de 7 siglos antes de Cristo, ¿verdad?, indicaba, mirando el fin de la historia, cómo sería, y da todavía, se oscurecerá, notaron, al nacer, dice allí, y la luna no dará su resplandor, porque esa noche la luna se volvió roja como sangre. Y allí vemos el mismo día, el 19 de mayo, 1780, ocurre esto. La luna en sangre hacía recordar a los seres humanos la tremenda mortandad de seres humanos en la tierra, cristianos que realmente eran fieles y querían hacer la voluntad de Dios, y otros por muchos motivos. La terrible persecución durante esos 1260 años de la Edad Oscura, la Edad Media, como le llamamos hoy. Y el otro evento que acontecería tendría que ver con las estrellas fugaces. La lluvia de estrellas fugaces que aconteció el 13 de noviembre de 1833. Y claro, así ocurrió. ¿Saben, amigos míos? Después de esa lluvia de estrellas fugaces que la palabra de Dios nos hablaba y que duró desde la medianoche aproximadamente hasta el amanecer, se podía ver con perfecta claridad y leer un periódico de aquellos días. Todo lo contrario a lo anterior. Notemos, 13 de noviembre de 1833. Tan solo 11 años antes de 1844, que indicaba el fin de la profecía de 2300 años, donde Cristo comenzaría la última y corta intercesión en los cielos. Hago esta aclaración para que sepamos, como estamos viendo allí en la pantalla, que el cielo se abrirá pronto, crean los hombres o no, Cristo regresará con poder y gloria. Eso nos abre la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que el mundo va a terminar con las terribles bombas nucleares, ni tampoco con pestes, ni tampoco con vacunas, no. Dios es el que dirige la historia para que el universo entero contemple el conflicto entre el bien y el mal y sus dramáticas consecuencias. Dios sufre, el universo entero sufre, los que no cayeron sufren. ¿Por qué? Porque ven el sufrimiento de la tierra. Pero Dios en su amor lo permite para que nunca más se levante el pecado. Las consecuencias del pecado son dramáticas, ¿verdad? Los 1260 años, como estamos viendo, allí leemos algunas frases a continuación. ¿Qué dicen? Prohibición del estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo podía el pueblo conocer la palabra de Dios? En realidad fueron fieles y cada vez iba perdiendo más y más el conocimiento. Satanás se proponía borrar del planeta la verdad eterna que emana de la palabra de Dios, pero no podría, la palabra de Dios lo hablaba con claridad. ¿Qué más pasaba? Se hablaba en latín, Biblia encadenada en los púlpitos. Qué increíble. Se hablaba en latín para que la gente no entendiese el idioma, ¿verdad? Y no pudiese analizar realmente las cosas que tenían que ver con la palabra de Dios. Se dijo que la iglesia que de Roma, ¿verdad?, solamente podría ser el intérprete de las Escrituras, que en realidad ni un ser humano estaba prohibida, pero estaba encadenada sobre los púlpitos para que entendiesen que leer la Biblia era realmente un pecado mortal. Y por eso eran llevados a la hoguera o eran llevados a ser comidos por las fieras, etc. Podríamos hablar mucho hoy. Murieron más de 50 millones de seres humanos, solamente para que tengamos una idea de lo que significó. Pero llega 1798, tal cual la profecía decía, por supuesto la persecución ya cesó. El fin de los 1260 años, ¿verdad? Y después, 11 años después, como les decía recién, llega 1844, para que tuviéramos presente y muy presente como hijos de Dios y como pueblo de Dios. Porque 1844 señaló una hora muy particular. Acordémonos que la profecía de los 2300 años muestra el plan de salvación, lo que Cristo haría en todo su peregrinaje hasta cuando termine la intercesión de Jesús en el santuario celestial. El comienzo lo marca en la profecía en 1844, pero el templo terrenal, que era símbolo del celestial, indicaba que esa intercesión sería breve en el lugar santísimo. Y es así está ocurriendo ahora en los últimos tic-tac del reloj profético, ¿verdad?
El mundo engañado hoy se encuentra así, y el apóstol Pablo dice así. ¿Por qué? Leamos los textos allí que aparecen en primera los Tesalonicenses, capítulo 5, los versos 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué dice allí el apóstol Pablo? No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque tenemos que ser conscientes de que la hora ha llegado. Y ya le hablaba a los de sus días que los que se guiasen por la palabra de Dios, en realidad no serían sorprendidos por la venida de Cristo. El versículo 2 continúa diciendo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Que la venida de Cristo caerá repentinamente, ¿verdad? Para aquellos que no estudian la Biblia, para aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios, y entonces, por supuesto, habría de venir como ladrón en la noche. ¿Sabemos cuándo un ladrón va a llegar? No, si no nos protegeríamos. Y hoy, en este siglo, ya 21, en momentos muy particulares que toca para vivir a la historia humana, esto está ocurriendo en forma dramática. ¿Cómo no entender lo que Cristo dijo, verdad? Continúa diciendo ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, lo siguiente: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Signos más claros, inspirados por Dios, cuando habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Que cuando digan que paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción, ¿cómo dice allí? Repentina. Y pone el ejemplo con el cual del nacimiento del ser humano, como nosotros nacimos. ¿Cómo no entender esto? Sabemos que hay un periodo, es un proceso el nacimiento, hasta que entre dolores se produce el parto y ocurre, por supuesto, el nacimiento. Si no entendemos esto, nunca tendremos realmente excusas ante el tribunal de Dios. El Señor vendrá con poder y gloria, no falta mucho tiempo para eso. Las profecías son claras en las Escrituras. El mundo estaría diciendo paz y seguridad. El nuevo orden mundial lo que realmente dice es eso. Vamos a lograr la paz. Mientras vemos bombas y amenazas de una bomba, de un mundo que podría ser aniquilado en minutos, ya vamos a ver con las bombas que existen actualmente, pero el Señor dijo que los hombres estarían preparando y creyendo, y los religiosos habrían de enseñar al mundo que se acerca una paz duradera, una paz maravillosa. Otros hablan de un milenio de paz. Todos son mentiras, por supuesto. ¿Qué dice el título que sigue allí? En Apocalipsis 7, 1 al 3, vamos a leer unos pasajes, pero el título es importante. ¿Qué es lo que detiene el desenlace del drama mundial? Ese drama mundial que se refiere, por supuesto, a la intervención divina sobre la historia humana. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Por qué no han acontecido los últimos eventos? ¿Cuánto falta para que el Señor deje de interceder? Bueno, nos hacemos preguntas, aunque no conocemos el día ni la hora. El Señor es claro, nos hablaba claramente. Y dice lo siguiente allí en el versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ve la figura, Juan, allí observa, estando en Patmos, la figura de 4 ángeles poderosos que sostienen los vientos con un propósito, los vientos de la destrucción, tanto humana como la final, ¿verdad?, cuando caigan las plagas sobre este mundo. He aquí, Dios dirige la historia, vuelvo a recalcar. Los vientos son sostenidos por la misericordia de Dios y sobre todo a su pueblo que no ha cumplido todavía con el deber de proclamar las nuevas de los 3 ángeles o del tercer ángel sobre todo. Por eso ya lo veremos enseguidita. El versículo 2 agrega lo siguiente. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Bueno, allí solamente un comentario sobre el versículo 2. Otro ángel dice allí que subía y tenía el sello del Dios vivo. Y es colocado ese sello solamente sobre aquellos que estén preparados para terminar con la obra de Dios y para la venida de Jesús. ¿Cuánto gozo debe producirnos esto? Pero también
Qué horror será no estar preparado para el retorno de Cristo, ¿verdad? Ni para la terminación de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Dios va a obrar. La salvación es por gracia, pero el pueblo de Dios tiene que estar preparado para recibir la unción del Espíritu de Dios en la dimensión de la lluvia tardía, para que realmente la obra termine, y va a terminar muy pronto sobre un mundo caótico como en el cual estamos viviendo. Dice así el versículo 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, el sello es colocado en la frente, en primer lugar como un símbolo de una vida ordenada, un cerebro ordenado de acuerdo a los mandamientos de Dios y de acuerdo a la voluntad divina. Eso es lo que el Señor está hablándonos con claridad. Y mientras vamos analizando la profecía de los últimos días de la historia humana antes que Cristo deje de interceder, deberíamos estar pensando cómo estamos hoy ante Dios. Mi apreciado amigo, hemos rendido nuestra vida a Jesús. Apreciado hermano, hemos terminado con la obra de Dios. Estamos dispuestos a gastarnos y ser gastados para que la obra del Señor pueda llegar a su fin. ¿Dónde se encuentra el sello de Dios? En su frente, decía allí la palabra de Dios. Leamos Isaías, allí capítulo 8. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. De manera que ese sellamiento mental, en primer lugar, es causado por el Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu de Dios puede realizarlo. Nosotros nacimos en un mundo caído. La naturaleza humana es de pecado. No podemos hacer el bien sin la intervención de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿saben? Allí dice claramente que muchos habrían de enredarse. Y claro, que frente al tema de la ley se enreda el ser humano. ¿Por qué? Porque no quiere cumplir la voluntad de Dios. La desobediencia estaría realmente en boga en la hora final. Y, por supuesto, Adán y Eva cayeron desobedeciendo. El pecado se multiplicó más y más y más. Pero ahora hay una esperanza, la orden divina, ¿verdad? Ata el testimonio, sella la ley. ¿Entre quiénes? Entre mis discípulos. Entre aquellos que le amamos y andamos en los caminos de Dios. ¿Qué tipo de señal es esta? Bueno, es bueno que leamos allí de nuevo el versículo 3 para retomar el pensamiento. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De manera que una mente impregnada del Espíritu de Dios, una mente impregnada del Espíritu de Dios hará las obras de Dios. Y nadie podrá negar a aquel que realmente haga y cumpla o ande en armonía con los mandamientos de Dios. Ese es el milagro de los milagros del plan de salvación. Cuando nos entregamos a Cristo, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, el eterno, el que hizo todas las cosas, se humanó, vino a este mundo para que dejemos el pecado. Por lo tanto, acudamos a Jesús, mi apreciado hermano. No hay otra solución. Es Él el que puede darnos esa vida transformada, una vida nueva. ¿Qué pedido nos hace nuestro Padre Celestial como hijos de Dios? Bueno, el apóstol Pablo allí en 2 Timoteo dice lo siguiente. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, un texto muy hermoso, pero el fundamento de Dios está firme, dice. No puede cambiar, ¿verdad? Teniendo ¿qué? Este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. En otras palabras, ese sello invisible que es puesto en la mente humana es reconocido por los santos ángeles que habrán de terminar con la destrucción humana. En el momento más dramático de la historia. Por lo tanto, roguemos al Señor de que podamos recibir una vida nueva. Jesús le dijo a Nicodemo, si no vuelves a nacer, Nicodemo, no podrás ver el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que entender, ha llegado la hora profética en la cual los profetas quisieron verla, la vieron en visión, pero no entendían realmente cómo nosotros podemos entender en el día de hoy. ¿Cuál es esa señal visible? Bueno, vamos a recalcar más. Vamos a leer allí en Ezequiel, el profeta, el capítulo 20, el verso 20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Saben, hermanos, esto es muy claro y maravilloso. Cuando leemos en la palabra de Dios este pasaje, nuestro corazón se estremece.
Acá Dios dio una señal. ¿Qué señal? La de la creación. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y el séptimo, ¿qué dice? Reposó. Eso dice el 4º mandamiento de la ley de Dios. De manera que en toda esa ley hay un mandamiento que es muy visible. ¿Y cuál es ese mandamiento que es muy visible? Ya veremos en otros pasajes, pero saben, es notable, es el 4º mandamiento, porque tiene el nombre de aquel creador de los cielos y de la tierra. Por eso dice el texto allí: santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. De manera que el descanso del sábado será aún el mandamiento que será puesto en vilo al mundo entero. Una guerra entre los que guardan los mandamientos de Dios y por supuesto aquellos que no querrán guardar los mandamientos de Dios. Pondrán días apartes, miles de excusas en el nuevo orden mundial para no hacer la voluntad de Dios. Hasta se atreverán a hacer otras Biblias que no contengan, y ya hay Biblias tergiversadas. Por eso, seamos hijos fieles. Andemos en los caminos del Señor y vayamos en pos del Maestro. El último mensaje en esta hora final, ¿verdad? ¿Cuál es el último mensaje que el Señor da? Allí en Apocalipsis 14 aparecen 3 ángeles en forma que realizan un vuelo raudo. En otras palabras, es un vuelo universal y que representan al pueblo de Dios, al mensaje del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, está el mensaje del primer ángel. Leamos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pregunto, ¿cómo es ese mensaje? ¿Va a predicarse en algún rincón de la tierra? ¿O va a llegar a todo oído humano? Yo voy a decirlo en este lenguaje. Vi volar por en medio del cielo. O sea, es esplendoroso el mensaje de Dios que está describiendo allí. Y dice claramente, ¿verdad?, que para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, no hay excepciones. Y antes de eso Cristo no puede regresar. Leamos el versículo 7 a continuación. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, ese texto se aplica exactamente al momento nuestro. Cristo está intercediendo en el santuario celestial en esa breve intercesión. Digo breve porque el lugar de el Yom Kippur, o Día de la Expiación, era breve en el santuario terrenal, símbolo del celestial, como el apóstol Pablo nos enseña. De manera que allí habla con nitidez. El juicio empezó ya, con la primera parte, luego seguirá la segunda, que es el milenio en los cielos, y el final del milenio, ¿verdad?, cuando el Señor habrá de juzgar y pagar ya con aquellos que hicieron el pecado con la muerte eterna. Y a los justos le dará el galardón eterno que Él ha preparado para todos nosotros. Él nos invita a que seamos fieles. Él nos invita a que realmente seamos felices aún en esta tierra, convulsionada, llena de violencia, llena de maldad, llena de pestes. Pero cuando de veras tenemos esta esperanza y esta seguridad, y también cuando hacemos las obras de Dios, el Espíritu Santo habrá de acudir a nuestra mente. Jesús dijo en cierta ocasión a los discípulos: no os preocupéis qué habréis de hablar o qué habréis de decir, porque ellos estaban preocupados en su tiempo, ¿verdad? Eran humildes pescadores. Te puede pasar a ti lo mismo, a mí también. Y Jesús continuó diciendo, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, os enseñará qué habéis de decir o qué habéis de hablar en aquel y ahora. Por lo tanto, confiemos en el Todopoderoso. Y allí está la referencia del comienzo del juicio, ¿verdad?, en los cielos, y por otro lado, también del Santo Sábado. Y dice, adorad. ¿Adorad a quién? En el único día de adoración al Creador. Adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. De manera que no está hablando aquí de un día que recuerde la muerte de Cristo. Está hablando de aquel que es todopoderoso, que creó el universo, que hizo todo lo que existe y que también vino a redimirnos a este mundo, por supuesto, pero aquí habla con nitidez, ¿verdad?, del Creador. Adoremos en el día que Dios santificó.
Dios reposó, bendijo y santificó en el santo sábado. El cuarto mandamiento es muy claro, por lo tanto es visible. Y ya vamos a leer en la palabra de Dios algunas cosas. El mensaje del tercer ángel, por ejemplo, es hermoso también y es el mensaje que debe ser dado ahora. Dice así. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Ahora la señal acá recalca una cosa más clara. El tercer mensaje angélico está indicando un detalle. Y yo quiero solamente narrarlo. Y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz otra vez: si alguno adora a la bestia y su imagen. O sea, habla de los poderes unificados que saldrán desde Roma y por supuesto el protestantismo apóstata, que habrán de unirse para perseguir el pueblo de Dios. Estamos al borde mismo del comienzo de esa era tremenda en esta historia. Y hermano mío en Cristo, estamos preparados para esa realidad. Estamos preparados para no recibir la marca de la bestia. ¿Cuántos han dicho que la vacuna es la marca? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, de ninguna manera. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque allá dice clarito, ¿verdad? Por supuesto, una vida ordenada, en primer lugar, de acuerdo al plan divino. Pero una vida ordenada de acuerdo al plan divino no puede transgredir el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y por eso dice el texto, agrega algo más. Dice, la marca visible recibe la marca en la frente o en su mano, la mano del trabajo, ¿verdad? De manera que, así como se ponen sanciones hoy, ¿verdad? Que son prohibición de esto, prohibición de aquello, hablo de las naciones de la tierra. Entonces, a los hijos de Dios se les prohibirá inclusive trabajar y se los obligará a morir de hambre, así, pero el Señor va a estar a nuestro lado. Dios acompañará a su pueblo en esa hora dramática. Eso es la profecía, eso es lo que falta ahora por cumplirse. Y si somos fieles, Cristo vendrá pronto y estará con nosotros para que terminemos la obra. Veamos allí, y yo digo esto a través de su Espíritu. El versículo 10 agrega lo siguiente. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Rápidamente San Juan Beten narra todo el final del juicio ahora, ¿verdad? Dice que si nosotros somos infieles ahora, o sea, los infieles, los que no acepten el mensaje de Dios, tienen su parte en el lago de fuego y azufre, donde Satanás, la bestia y su imagen van a perecer. Está claro lo que dice, y este es el mensaje que con valor, con entereza, el pueblo de Dios debe proclamar. Y si no lo hace, está cometiendo un pecado grave a la vista de Dios. Y ya veremos esto dentro de instantes más también. ¿Qué leemos allí, Alicia, en el capítulo 22, el versículo 11? ¿Qué declarará Cristo cuando termine el tiempo de gracia? ¿Qué va a declarar Jesús cuando termine el tiempo de gracia? El camino de la salvación es uno. Y Dios nos invita, la sangre expiatoria de Cristo fue derramada para perdonar todo pecado. No hay condición pecaminosa de la cual el Señor no nos pueda sacar. Pero mis apreciados hermanos en Cristo Jesús, es necesario entregarnos ya, aunque puede ser que haya, muchos años que nos hemos entregado, pero estamos ahí tibios. Ya vamos a leer acerca de esto un poquito. No entendemos realmente lo que significa la proclamación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ahora aquí el Señor mismo, ¿verdad?, nos dice lo siguiente. Al terminar el juicio investigador, corto y breve, que recién les mencionaba, leamos en Apocalipsis 22 otra vez. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Este es un texto maravilloso, porque me hace pensar en primer lugar mucho. Yo creo que estamos meditando y pensando frente a la pantalla, frente a un celular, frente a lo que sea. Estamos meditando en la condición en la cual nos encontramos. ¿Está nuestra vida en armonía con los preceptos de Jehová? ¿Está nuestra vida en armonía con los preceptos del Todopoderoso? Y el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, habla el Señor que ya no habrá más cambio. Una vez que nuestro poderoso y amoroso intercesor deje de interceder en el santuario celestial, ya no habrá más solución. No habrá más quien pueda arrepentirse. Habrá de continuar en la injusticia hasta el lago de fuego, como recién veíamos, ¿verdad? Y el que es inmundo, sea inmundo todavía, o sea, clarito.
Pero el que practica la justicia, que es andar en acuerdo a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Por eso Cristo murió en la cruz. Porque la ley, Adán y Eva transgredieron la ley moral del Creador. Esa ley que después fue ratificada, escrita en tablas de piedra, para que nosotros sepamos, hoy tenemos un ejemplar todavía de la palabra de Dios, gracias a Dios, para que sepamos los 10 mandamientos, pero no leamos otros libros que nos hablan cualquier cosa. No leamos el catecismo, donde cambia todo y dice claramente que, bueno, no es el sábado, sino hablan de otros días. Ustedes conocen las cosas. Mis hermanos, las cosas son claras. Dios es claro. Si amamos la justicia, andaremos en la justicia. Si amamos al Todopoderoso y amamos a aquel que murió por nosotros, andaremos en los caminos de Dios hasta cuando llegue el momento de nuestra muerte, pero eso no es nada. La preocupación divina está mientras vivimos. Porque para nosotros hayamos muerto 1000 años, estoy poniendo un ejemplo nomás, ¿verdad? O hace un día, antes que termine el tiempo de gracia, será lo mismo. Los muertos nada saben, dice la palabra de Dios. De manera que cuando termina de latir nuestro corazón, ¡praf!, se desplomó todo. Y también se estableció una condena eterna o la vida eterna para el ser humano. Tan solemne es el tema que estamos desarrollando. Esta hora es realmente una hora dramática en la cual nos toca decidir. ¿Seguiremos por el sendero angosto, como está ilustrado, o andaremos por un camino o por el otro, en lugar de hacer la voluntad de Dios? Caminos que al hombre le parecen justos, pero también habla la palabra de Dios, que nada tiene que ver esto con la verdad, ¿verdad? El mensaje a la Odisea, al pueblo de Dios en la hora final. Dios tiene algo que decirnos como pueblo en forma particular. Leamos Apocalipsis 3, ahora algunos pasajes. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Qué impresionante. Cristo se presenta en primer lugar con lo que Él es. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, ¿verdad? Porque allí encontramos el mensaje a los 7 ángeles, perdón, a los 7 iglesias, también proféticos, por supuesto. He aquí el amén, la última parte del cristianismo. Él le habla a eso, he aquí el amén, es Cristo. El testigo fiel y verdadero, Jesús. El principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, por Él fueron creadas todas las cosas y por Él subsisten. Por eso Cristo se presenta: hijos míos, yo soy el que hice todas las cosas. Él fue el encargado de la creación. Yo soy el que también descendí al pesebre de Belén y morí por ustedes. Ahora entendamos. Y los que vivimos en la hora final, Daniel el profeta deseaba vivir en nuestra hora, mis hermanos. Él quería realmente vivir en la hora del fin, cuando él pudiese ver con sus ojos muchas cosas, pero él no tuvo esa oportunidad. Dios le dijo: anda, Daniel, vas a ir al descanso y te vas a levantar con los justos al fin del tiempo. Es clarito, ¿verdad? La palabra de Dios allí en el capítulo 12 del profeta Daniel. Pero ahora veamos el mensaje. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué texto tremendo y terrible es este, ¿verdad? Yo conozco tus obras, dice el Señor. No podemos engañar a Dios. Y el Señor no está hablando aquí a los que no conocen la verdad. Hay que ser muy claro aquí. Debo ser muy claro como realmente ministro del Evangelio, el Evangelio eterno. Es contundente y rotundo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, exclama el Señor. Porque el que está frío, porque no entiende nada de las cosas de Dios, puede ser llamado al arrepentimiento. Y el que está en el otro extremo, en el fanatismo, puede ser colocado en el centro por el poder del Espíritu de Dios. Por lo tanto, hermanos, seamos conscientes. Y luego habla, ¿verdad?, de que somos como tibios. ¿Y el agua tibia para qué sirve? Para vomitar. Un ejemplo más claro, imposible. De manera que el laodicense está condenado a la muerte eterna. ¿Y cuál es el laodicense? El tibio, el que ve las profecías, ve su cumplimiento, se cierra en el templo, ora a Dios, puede ser que aún sea en el sábado, pero no predica el mensaje de Dios con valentía. El mensaje del tercer ángel, que debe ser claro, rotundo y nítido en esta hora en la cual nos toca vivir. Por lo tanto, hermanos, leamos el siguiente pasaje.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Creo que no hay un pasaje más duro que este. He leído la Biblia muchas veces, pero saben, hermanos, este texto es terrible simplemente, es dramático. Dice, porque tú dices, yo soy ¿qué? Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, eso es lo peor. No tenemos una vida para captar el llamado divino. No tenemos una vida para responder como soldados de Cristo y salir a la batalla, la última batalla que tiene que ver con la denuncia del pecado tal cual está desarrollándose en este momento. Porque el mensaje del tercer ángel contiene esto. Pero no sabes tú, dice acá. A pesar de que conoces un montón, a pesar de que conoces las profecías, a pesar de que entiendes mucho, no entiendes la hora en la cual vive. Satanás ha preparado algo muy terrible para engañar al pueblo de Dios. Y aquí dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mientras dices, yo soy rico. O sea, no nos basemos en las tremendas o grandes templos que podamos tener, ni grandes instituciones y demás. Lo que interesa es la entrega incondicional a Cristo para realizar la obra en la cual debe ser, en el tiempo en el cual debe ser hecho. Los judíos de antaño se perdieron dentro del templo, ¿o no fue así? Fue claro eso, ¿verdad? Rotundo. ¿Acaso cuando Cristo vino al mundo le recibieron? No, hasta ni le dieron de comer. Ellos se guardaban todo y predicaban porque lo contrario a lo que decía la palabra de Dios. El Mesías tendría que morir, ellos tenían que arrepentirse de sus pecados, tenían que aceptar al autor de la vida, pero desgraciadamente no lo hicieron. Cristo caminó en las calles de Jerusalén. Pero mis hermanos, el tribunal más grande, ¿verdad? La junta más grande de aquellos días se reunió, ¿verdad? ¿Para qué? Para condenar al Hijo de Dios. Digno de muerte, es decir, lucharon y se unieron a Roma para destruir al autor de la vida. Eso dice la palabra de Dios. Él murió en la cruz del Calvario y pagó la muerte eterna que nosotros teníamos que gustar, pero nosotros ahora no. Entonces, por la gracia de Dios, no estemos ciegos acerca de la obra en la cual vivimos. Los que llevaron adelante la obra de Dios fueron los discípulos. Humildes, en su mayoría discípulos, ¿verdad? Me refiero a los pescadores, humildes hombres, no tenían educación, pero el Espíritu Santo los capacitó para predicar los mensajes más tremendos y grandiosos en aquella hora. En el día de Pentecostés se convirtieron más de 3.000 almas. Qué impresionante es leer estos pasajes de Hechos de los Apóstoles. Sí, ¿por qué? Así Dios quiere hacer con nosotros hoy. La lluvia tardía será más grande todavía de lo que nosotros podemos pensar ni imaginar. Habrá de superar la primera lluvia que se llevó a cabo allí en el Pentecostés para que la obra de Dios sea terminada. Dios no dice que nosotros solos vamos a terminar la obra, pero mis hermanos, mientras nosotros nos colocamos nuestros pies en el mar, ¿verdad? En el río, digamos, las aguas no pueden dividirse. No es así, así pasó con Israel en el pasado cuando Moisés allí y le dice Dios, di a este pueblo que marche, y se terminó. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos ricos? ¿No sentimos necesidad? ¿Y no nos damos cuenta que estamos harapientos? Adán y Eva estaban cubiertos de túnicas de gloria antes del pecado. Pero cuando entró el pecado, la desnudez llegó a sus vidas. Este es el mismo pasaje, la misma figura, para que nosotros entendamos en qué condición se encuentra el laodicense. Esa es nuestra condición si nosotros no llevamos adelante el mensaje de la vida eterna, ¿verdad? Ni hacemos las obras de Dios. El versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Saben qué pasaje más hermoso? Yo te aconsejo. Jesús no obliga a nadie, pero el Señor, ya veremos enseguida, el Señor sacude la mente humana. Él nos sacude para que entendamos la hora en la cual vivimos. Yo te aconsejo, ¿y qué dice? Que compres oro refinado en fuego, símbolo del Espíritu de Dios, para que seas rico, y vestiduras blancas
para vestirte como tuvieron nuestros padres antes del pecado. Él está a la puerta, Él quiere perdonar nuestras transgresiones. El Señor puede limpiarnos de toda maldad, pero si vamos al sepulcro antes de tener ese espíritu, hermanos míos, aunque en este momento tal vez no esté descendiendo la lluvia tardía y sea de aquí a breve tiempo, me refiero en forma global y total, nosotros seremos juzgados con respecto al mensaje del tercer ángel. Es clara la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor es compasivo. El Señor que no se cansa de llamarnos. Yo reprendo y castigo a todos los que, dice allí, a los que amo. Él nos ama profundamente, no entiende cómo, con un conocimiento enorme de la verdad, vamos a cambiar la vida eterna por la muerte eterna. Por eso dice, despierta, hijo mío, compra el colirio celestial, para que veas, como dice el pasaje, ¿verdad? Y yo te llamo al arrepentimiento. Sé pues celoso, dice, y arrepiéntete. Dios quiera que esto se cumpla, esta decisión que hoy tenemos que tomar. Seamos celosos en la causa de Dios. Hagamos cualquier cosa de nuestra parte. Rindámonos a los pies de Jesús. Hagamos la mejor inversión en el reino eterno. Mientras nos preparamos para terminar con la obra de Dios, que va a terminar como un relámpago. No crean que esto va a ser lento y lerdo, porque santos ángeles serán enviados para luchar junto al pueblo de Dios. La obra de Dios llegará a su fin en breve tiempo y Cristo regresará en majestad y gloria. Sacará de la tumba a aquellos que estén allí. Qué día y mañana gloriosa nos espera. Pero ¿qué haremos? Jesús no puede soportar y llama con amor a sus hijos, ¿verdad? El versículo 20 y 21 ahora vienen las palabras más tiernas de Cristo. Leamos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Saben? Dios nunca, Satanás acusó a Dios de tirano. Pero Jesús nos dio el libre albedrío y ese libre albedrío rige el universo entero. Guardaremos los mandamientos de Dios y cumpliremos la obra de Dios con nuestra decisión de servir a Jesús. Si amamos a Jesús, haremos lo que los discípulos hicieron, ¿verdad? Me refiero a aquellos 12 discípulos que siguieron a Jesús y siguieron. No haremos como Judas, que conocía tal vez más que todos ellos, pero lo entregó miserablemente al autor de la vida por 30 monedas de plata. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, esa puerta ese texto que en realidad es el objeto que muchos pintores han pintado. Esa puerta no tiene picaporte de entrada, solamente desde adentro se abre. O sea, tú y yo debemos abrirla. Es nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Entreguémonos al Señor. Hijo mío, laodicense, deja de ser laodicense, porque el laodicense se perderá. Eso es lo que está diciendo el Señor. Arrepiéntete, sé celoso en las cosas eternas, sé celoso en ser fiel, sé celoso en terminar con la obra de Dios. Hermanos míos, el conflicto hace tiempo, muchos milenios que comenzó en los cielos, y ahora va llegando a su fin. A soldados valientes llama Jesús, a hombres y mujeres que se entreguen para hacer cualquier cosa, para que la obra termine. Así dice ahora, del valor nos habla el versículo 21, y dice lo siguiente. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué texto hermoso. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. El Señor dice, el que venciere de esa apatía, de esa tibieza espiritual, al que venciere, yo le daré y compartiré con él el trono. ¿Qué texto más grande podemos tener? La promesa del Señor es admirable. Y tú dirás, sí, pero yo no puedo. No hay cosa para Jesús que Él no pueda. No hay pecado que no pueda perdonar en primer lugar. Debemos pedir perdón a Dios si no estamos haciendo las obras de Dios. Y saben, más aún todavía, debemos decirle al Señor, Señor, yo estoy arrepentido, perdona mis pecados, dame la fuerza para vencer. Yo quiero heredar la vida eterna. Y cuando esto ocurra, nuestros pies y nuestros labios van a comenzar a funcionar como deben funcionar. Nuestra mente funcionará como tiene que funcionar, ¿verdad? ¿Qué pasará cuando termine el tiempo de gracia? Leamos en Apocalipsis 16, versículo 1.
Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ya se habrá terminado el tiempo de gracia. Ya se habrá terminado también la proclamación del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, de la cual les hablaba. El pueblo de Dios sabrá, los que van a ser salvos ya habrán despertado definitivamente. Dios nos llama y Dios sacará del mundo, de las naciones, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, de gobernantes de la tierra, dejarán su lugar para terminar con la obra de Dios, una obra grandiosa. El Señor nos quiere llevar a la terminación de esa obra. No esperemos hasta ese día triste, cuando caiga la primer plaga y nos indique que terminó para siempre el tiempo de la gracia. Ahora bien, miren, aquí tenemos algo que nos indica el tiempo actual. En esta hora en la cual vivimos, lo que estamos viendo allí es una explosión nuclear, ¿saben? Es la bomba del zar de Rusia. Y como estamos en un tiempo de guerra en este momento, me pareció bueno que nosotros pensemos. ¿Saben ustedes que solamente Rusia posee 9.500 cabezas nucleares? Podrían destruir la Tierra en 30 minutos. Es algo terrible, montado sobre misiles horrendos. Y qué hablar de Estados Unidos, de Norteamérica, de Francia y de otros países del mundo que la poseen, por supuesto. Esa bomba del zar casi no se atrevían a lanzarla. Un avión especial se tuvo que crear para poner ese avión que llevó a la bomba, ¿verdad?, de 500 kilotones. Esa era la fuerza que ellos habían calculado que tenía que tener. Querían que más, pero después los sabios dijeron no, es mejor porque no sabemos qué va a pasar. La soltaron sobre el Ártico, o sea, sobre el polo allí, ¿verdad? De tal forma que no causase el menos daño posible. Y el avión lanzó la bomba. Había paracaídas que le iban frenando la caída que tenía, ¿verdad? Esa bomba que tenía toneladas de peso, por supuesto. Y entonces el avión escapó todo lo más rápido que podía para salvarse. Logró salvarse, pero ¿saben, amigos míos? Es importante recordar algo. Que la bomba explotó más allá de lo que los hombres entendían, sembrando atroz destrucción. Algo impresionante realmente. Saben que en realidad el anillo nuclear abarcó 35 kilómetros y la altura a la cual llegó el efecto de la bomba fue 90 kilómetros, para que nos demos una idea. La naturaleza parecía estremecerse en forma atroz. Los hombres dijeron, no vamos a tirar nunca más una bomba de esta, y por eso no se tiró más. Pero existen, ese es el asunto. Tenemos que entender esto. Entre tanto tenemos enfermedades, como vemos ahí al otro lado, ¿verdad?, en la pantalla. Enfermedades del coronavirus en este momento, o de tantas otras, qué decir, especies de enfermedades, porque es algo aterrador, como está la tierra llena de peste. ¿Quieres tú, hijo mío, una claridad mayor en las cosas en las cuales nos habla el Señor? Con tus ojos has visto las cosas grandes del Todopoderoso. Con mis ojos estoy viendo hoy las cosas de Dios. Qué privilegio, pero también qué terrible responsabilidad descansa sobre nuestros hombros en el día de hoy, mientras analizamos el tiempo y nuestra vida. Arrepiéntete, dice, sé celoso, dice el Señor. No pierdas la corona eterna, no pierdas de vivir para siempre, ni tener el galardón que no merecemos, pero Cristo lo ganó en la cruz del Calvario. Saben, desde 1844 en adelante vivimos un tiempo especial. Hubo hombres en esa fecha que se gastaron y rompieron y dieron lo que tenían para terminar con la obra de Dios. El Señor habla, Dios llama al laodicense a una experiencia totalmente diferente. Esta cita dice lo siguiente, leamos una cita inspirada en manuscrito 16, en 1900, ya dice lo siguiente. El mensaje no debe ser encubierto. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. ¿Está claro? Esa es una de las tantas, ¿verdad? Yo busqué rapidito y puse allí una que me pareció grande. No debe suavizarse. ¿Cuántos dicen, no, cuidado, no se vaya a ofender el mundo? No es así. Esta hora es una hora especial. Es el fin de la gracia de Dios. Todavía hay tiempo. Di y habla las palabras de Dios. Di lo que Dios dice en su palabra. No acomodes las cosas, no disminuyas en la claridad del mensaje de Dios.
porque estás haciendo la obra satánica, y eso es lo que está hablándonos el Señor. En la Laodicense hace la obra de Satanás, y no se da cuenta. No tienen pecados para arrepentirse como los otros que tal vez viven en ebrios, cometen adulterio, hacen esto y aquello más. Pero hay un pecado del cual es terrible. Es conocer la verdad y no terminar con la obra de Dios. Por lo tanto, es hora de arrodillarnos y con sencillez pedirle al Señor que Él nos perdone y nos ayude, porque la hora de su juicio ya llegó. El juicio empezó, los libros se abrieron, como estaremos ante Dios. Todos los actos, cada palabra y pensamiento a luz saldrán. ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? Faltos, hallados o perdonados, Cristo ofrece limpiarnos hoy. El juicio empezó con los que descansan, luego a los vivos tocará. Por el registro que hay en los cielos, todas sentencias se dictarán. ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? Faltos, hallados o perdonados, Cristo ofrece limpiarnos hoy. Oh, ¿cómo estaremos cuando los libros muestren pecados sin limpiar y cada caso quede sellado sin que haya otra apelación? ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? Faltos, hallados o perdonados, Cristo ofrece limpiarnos hoy. Hoy quiero terminar con esta oración mientras la música suena, tal vez suavemente. Pero saben, mis hermanos, pedir a Jesús que Él me ayude a ser perdonado del pecado más grande que hay, el laodicense. Oremos al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por la paciencia que siempre tuviste con el ser humano y por tu amor insondable para con tus hijos. En esta hora tardía de la historia, si estamos en la Odisea, Señor, te suplicamos que nos ayudes. Todas las profecías han llegado a su cumplimiento. Faltan pocos tic-tac de la profecía de Dios, que nos indican que el mundo se acaba, Señor. Ayúdanos a entender. Haz que dejemos todo y cualquier cosa sea puesta ante el altar del sacrificio para que podamos llevar tu obra adelante y podamos pronto recibir el galardón que tú ganaste en la cruz del Calvario por nosotros. Te lo suplicamos todo en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Saben, aquí vamos a terminar, pero quiero decir esto aquí. No habrá, el miércoles tenemos el Zoom correspondiente que ya mencionamos, de manera que no hay ningún problema. A las 8 p.m., ¿verdad? De acá de Argentina.
lavemos nuestras ropas, que se conviertan en blancas en la sangre expiatoria de aquel que nos amó desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén.